Ya puedes. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva charla divulgativa organizada por la sede de la ciudad de Alicante, de la Universidad en la ciudad de Alicante y con la colaboración de Imajoven. Y hoy tenemos una charla que nuestro invitado nos propuso hace tiempo. Hola, Pascual González, bienvenido. Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes a todos. Un placer, como siempre, tenerte, aunque sea al otro lado de la pantalla. Igualmente. Esperemos que pronto podamos estar todos juntos en una sala compartiendo con Mm, el público, que es lo que realmente nos apetece. Y nos propuso Pascual, como decía hace uno ya tiempo, hacer una charla conmemorando que pues Freddie Mercury, si no nos hubiera dejado tan joven, cumpliría 75 años este extraño 2021 y usar esa efemérides como excusa para hacer un somero y pequeño repaso a los biopics musicales que nos ha dado el cine. Hay muchísimos, hay muchísimos. Hemos seleccionado unos pocos, pero podríamos haber seleccionado otros. Y algunas óperas rock, ¿de acuerdo? Eh, Pascual, ¿por qué propusiste esta charla? Sencillamente porque yo todo lo que sea unir cine y música, ahí ya lo compro, Muy bien. compro. Entonces, sabes que, bueno, está haciendo un ciclo de charlas dedicadas a todas las canciones que han ganado el Oscar a la mejor canción original. Ciclo que no ha terminado todavía. Ciclo que no ha terminado, hemos esperado un poquito para incluir la canción ganadora este año. Ujú. Ahora tenemos también esta charla de los biopics musicales y para el próximo Septiembre. pues tenemos preparada otra cosita por ahí también directamente relacionada con la música en el cine. Todo lo que Efectivamente. sea cine y música, mezcla perfecta. Es una mezcla perfecta siempre, son dos de los grandes placeres que nos da la vida, junto a la comida y otros que no vamos a mencionar. Y pues hemos hecho esa pequeña selección de biopics, es decir, biopictures musicales, películas biográficas musicales y ópera rock, que es una cosa muy loca que se puso de moda en los 70, que era pues hacer óperas al estilo de las óperas famosas italianas, pero con música rock, con discos que eran conceptuales, es decir, desde la primera hasta la última canción nos contaban una historia continuada, ¿de acuerdo? Y algunas de esas óperas rock que se estrenaron en teatros y demás, algunas dieron el salto a la gran pantalla. ¿De acuerdo? Bueno, pues Pascual, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y nada, simplemente recordar que las películas marcadas en azul son las que recomienda Pascual y las que están marcadas en rojo son las que yo he recomendado. Muchos estáis esperando a ver la grabación, o sea que cuando veáis la grabación en vuestras casas podéis decir esta, la otra. Esa es una castaña, ¿vale? Em, ¿Qué categorías hemos marcado? Pues esta vez hemos tirado por algo sencillo. Nos hemos dedicado a dividirlo en biopics clásicos, prácticamente todos los del siglo XX. Luego biopics más recientes, los del siglo XXI, y las óperas rock. Y recordar lo que os decía, que los biopic son películas biográficas, en este caso musicales. ¿De acuerdo? Y bueno, antes de empezar, muy brevemente, se nos ocurrió que una posible charla del futuro podría ser sobre grupos falsos creados para películas. Y aquí hemos hecho alguna selección que no sé si Pascual se le ocurre alguna más, aparte de esas cinco. Yo es que soy muy fan de los commitments, Ujú. entonces ya a mí me deja ya solo ese y ya estoy contento. Perfecto. Pues los Commitments de Alan Parker y luego están películas como Siempre Peliculón. Locos, que es una película que imagina a un grupo, en inglés se llama Stir Crazy, una película que imagina a un grupo veterano que vuelve a reunirse para dar una gira. This is Spinal Tap es uno de los primeros falsos documentales importantes de Hollywood, lo rodó Rob Reiner, imaginando que seguía la gira por todo Estados Unidos de un grupo también imaginario. The Wonders es la famosa película de Tom Cruise con un grupo al estilo pues de los grupos que imitaban a los Beatles en Estados Unidos. De Tom Y, Hanks. sí, perdona, Tom, Pascual. Tom Hanks. ¿Has dicho Tom Cruise? He dicho Tom Cruise, Tom Hanks, Sí, Tom Hanks. Tom Hanks, Tom Tom Hanks. Hanks. Es que estoy con la mente de Tom Cruise porque como ha dicho que va a devolver sus tres globos de oro Ah, mira. por toda esta movida que hay con los globos de oro, pues se me ha ido la cabeza. Gracias, Pascual. De nada.
Y luego Eddie and the Cruisers, que es una película menos conocida, pero muy interesante, que es la historia de un falso grupo súper famoso que de repente el líder desaparece, no se sabe nada de él y nos van contando los motivos de por qué ese personaje ha decidido alejarse de los escenarios. ¿Quieres comentar algo sobre los Commitments, que ya has indicado que es tu favorita de estas Sí, 5 películas? aparte de que es un peliculón sin paliativos de Alan Parker, eh, si no me equivoco, se eligió al reparto, al casting, no solo por sus cualidades interpretativas, sino más por sus cualidades musicales, Ujú, porque ellos tocan, ellos cantan, y de hecho la música de la película, la banda sonora, que son canciones de los Commitments, tuvo tanto éxito que sacaron 2 volúmenes. O sea, se ujú. publicó primero un volumen de la banda sonora y tiempo después se publicó otro. Y no solo eso, sino que el cantante de la banda, Andrew Strong, que es un personaje, además de una voz maravillosa, pues también sacó un disco, aparte de esto. Ujú. Es una película que, ya digo, es un peliculón, pero es que además la calidad musical es altísima. Y yo la recomiendo siempre. Totalmente recomendable. Para mí, me imagino que como para ti, Pascual, no sé si la viste en el cine, que yo cuando la vi en el cine fue una experiencia No, musical increíble. por desgracia la vi en casa, sí. Pues, y refleja muy bien ese ambiente de Irlanda, donde parece que todo el mundo nace con una guitarra bajo el brazo y con una voz estupenda, ¿no? Sí, Grandes músicos en Irlanda, de todos conocidos. Y bueno, con ese productor vendiendo cassettes por los mercadillos efectivamente, que y es algo que formando el vamos a grupo. ver en algunas de las películas que comentamos, Sí. refleja muy bien cómo era la industria de la música en los años 50, 60 y 70, ¿no? Ujú. Pues no descartamos una charla futura de grupos falsos, porque es Es un una tema idea, que es nos una ha idea. encantado y por eso lo hemos nombrado. Pero vamos a lo que nos toca hoy y empezamos por los biopics clásicos. Hemos dejado a las puertas películas que se han quedado fuera y que algunas son mejores que las que hemos elegido, pero son más conocidas y queríamos también rescatar películas a lo mejor más olvidadas. Tina, que es una película de los 90 que era la biografía de Tina Turner, la famosísima Amadeus, Bird, que es la película de Clint Eastwood sobre el músico Charlie Parker, si no recuerdo mal, Sí, The Doors, la película de Oliver Stone, y un clásico que yo sé que a Pascual le gusta mucho, que es Yankee Dandy. muchísimo con James Cagney. Exacto. ¿Quieres comentar algo de alguna pelcula antes de pasar a las que sí que hemos elegido? Solamente recomendar muy efusivamente Yankee Dandy por ver a James Cagney, un Cagney absolutamente desatado, que aparte de ser un grandísimo actor, era un estupendo bailarín. O sea, es Ujú, que hay que verlo en acción para creerlo. No se te olvida nunca. Te ujú. impacta. Efectivamente, porque tenemos la imagen de Jace Carney como gángster, ¿no? Como Como tipo gángster, duro, en Al Rojo subido Vivo, ¿te ahí acuerdas? llamando a su madre, ¿no? En Llamando a el su rojo madre. vivo. Y aquí lo Y yo vemos cuando vi cantando, Yankee bailando. Dandy me quedé Sí, sí. sorprendido de lo que tú dices, de lo bien que bailaba, ¿no? Sí, 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 sí. Además era un baile era un tío muy atlético y Ujú, muy enérgico. ujú. Y desde luego que es impactante y muy divertido verlo en acción. Pues sí, la recomendamos fervientemente y yo también me gustaría recordar y recomendar Amadeus, que es una película magnífica, larga, eso sí, hay Ujú. que tomarse su tiempo, pero es una cinta que sorprende porque te esperas que te cuente la vida de Mozart y te la cuenta, pero igual de importante es Salieri y esa lucha entre el tipo que es un tipo cabal y un tipo inteligente pero sin talento, y Amadeus, que es mostrado como un zopenco, Más o como, menos, y sin embargo tiene un talento descomunal, ¿no? un prodigio. Entonces, ese enfrentamiento es un tema poco visto en el cine que a mí me gustó mucho. Vamos a las 4 seleccionadas. Y son, como veis, Música y lágrimas, la historia de Buddy Holly, Gran bola de fuego y La Bamba. Empezamos con la vida de Glenn Miller, Música y lágrimas, que la comenta Pascual. Bien, pues Música y lágrimas, un estupendo musical biográfico dirigido por Anthony Mann, que comenzó su carrera como actor de Broadway. Como cineasta tuvo mucho éxito, sobre todo en el género del western, y son muy Ujú. recordadas sus colaboraciones con James Stewart, no solo en esta película que nos ocupa, sino también en otras como Winchester 73, Horizontes Lejanos, El Hombre del Laramie.
Luego, más tarde, en los 60, rodó en España el Cid. Y además, Ujú. ojo, este señor, Anthony Mann, estuvo casado con Sara Montiel. Esto un poco de salseo que tampoco viene mal de vez en cuando. Que no sabemos si fue su mayor mérito o no. No sé, la verdad es que no sería fácil ser el marido de Sara Montiel. Bueno, pues esta peli es una biografía de Glenn Miller, ambientada, como no, en la época de las grandes orquestas y acompañada por música jazz y blues, interpretada por grandes estrellas que también aparecen en la película, como Jim Krupa, Louis Armstrong, y grabaciones del mismo Miller, con temas Ujú. como In the Mood, Pennsylvania 65000 o Moonlight Serenade, una de las canciones más reproducidas de toda la historia en los Estados Unidos y actualmente considerada como la canción representativa de Miller y como una de las más importantes de la historia musical estadounidense. Alton Glenn Miller, que era su nombre completo, fue trombonista, fue arreglista, fue director de orquesta en la era del swing y además fue el mayor vendedor de discos desde el año 1939 a 1942. En el 37 fundó la orquesta en la que creó y difundió su música, llamada The Glenn Miller Orchestra, con la que produjo innumerables éxitos. Como se puede ver en la película, durante la Segunda Guerra Mundial, Miller se alistó en las Fuerzas Aéreas, donde recibió el rango de capitán y donde se encargó de tocar para las tropas estadounidenses que estaban desplazadas a Europa. Y mientras viajaba para entretener a las tropas en Francia, el avión, malditos aviones, como veremos un poquito Ujú. después, el avión que lo transportaba desapareció mientras sobrevolaba el Canal de la Mancha, posiblemente derribado por fuerzas enemigas. Otras versiones dicen que quizás se estrelló por un defecto mecánico agravado por el mal tiempo. En cualquier caso, su cuerpo nunca fue encontrado. No obstante, este suceso, fíjate, se ha visto siempre acompañado, yo no lo sabía, me enteré cuando estaba buscando documentación sobre Glenn Miller, hay una especie de leyenda urbana que dice que Miller no desapareció durante ese vuelo, sino que llegó a París y murió en un burdel apuñalado por una prostituta, cuidado. Aunque Ujú. esta historia nunca se ha podido confirmar. Es una muerte más interesante. Escucha, es que hay un libro que se llama La conspiración de Glenn Miller que dice que Miller se puso bajo las órdenes de Eisenhower y supuestamente lo capturó la Gestapo para llegar hasta Eisenhower y bueno, lo torturaron, lo ejecutaron y lo abandonaron en un burdel de París. Ujú. Desde luego, como película, yo creo que habría sido incluso más interesante que la otra, que Música Ujú. de Lágrimas. Bueno, James Stewart, por supuesto, está estupendo, como siempre, interpretando a este músico de orígenes humildes en una Ujú. película, una peli muy, muy simpática, casi tanto como la historia de amor de los protagonistas, bastante atípica. Y, por supuesto, la peli pues, tiene unos magníficos números musicales, incluido uno con el anteriormente citado Louis Armstrong. O sea, una película muy recomendable para los amantes de la música en general, pero sobre todo para los nostálgicos de la era del swing y de las grandes orquestas. Ujú. Pues muy bien, Pascual, gracias por acercarnos a esta película, que es la más clásica, la más antigua de todas las que vamos a comentar y que es una cinta que yo vi hace mucho tiempo, pero recuerdo con bastante cariño. Me gustó bastante. Y hablando de orígenes humildes y accidentes aéreos, pues las tres siguientes películas, las dos que voy a comentar yo y la que comentará Pascual, que es La Bamba, están muy vinculadas con esto. Tanto Buddy Holly como Jerry Lee Lewis como Richie Valens, que son los tres protagonistas de estas biografías, son coetáneos, son de la misma época, son de la primera mitad de los años 50, a mediados de los 50, cuando surge el rock and roll, surge Elvis Presley, y aparecen todas estas figuras que muchas de ellas provienen del sur de Estados Unidos y que entroncan con los estilos musicales que allí mamaban desde pequeños, tanto blancos como el country, como también de la música negra, como puede ser el blues o el jazz. Y ahí tenemos en la primera película, que es la historia de Buddy Holly, posiblemente la menos conocida de todas las películas de las que vamos a hablar aquí, por lo menos en España. Es una película que tuvo varias nominaciones a los Oscars en 1978 y el actor Gary Busey fue nominado a Mejor Actor, aunque al final el premio se lo llevó eh, eh, John Boyd por la película El Regreso, ¿no? Y en esta cinta lo que más me interesa de destacar son varios aspectos. En primer lugar, que la película está producida por unos productores que habitualmente
hacían películas de terror de serie B y serie Z y que eran unos expertos en optimizar los presupuestos. Porque con muy poco dinero hacían películas muy rentables y que gustaban mucho a la gente joven, con bastante buenos efectos con la sangre y demás para lo que era la época. Y precisamente iban al estreno de una de sus películas cuando estaban haciendo un programa especial por el 20 aniversario de la muerte de Buddy Holly y entonces, escuchando ese programa en la radio en el viaje, todos se dieron cuenta que eran muy fan de Buddy Holly de niños, pero que se les había olvidado un poco este cantante y pensaron pues que pasaría también en mucha gente que quizá lo tenía algo olvidado y pensaron en por qué no hacer una biografía. Es una biografía típica, en primer lugar, porque hay muy poco dinero y a veces se nota, pero ese poco dinero está muy bien empleado. Por ejemplo, en la escena de apertura, que es una larga secuencia, en la que vemos cómo Buddy Holly y su grupo primigenio tocan en un rolling skate, en una pista de patinaje, donde al principio no les hace mucho caso porque están tocando música country un poco así aburrida, pero cuando arrancan con el rock and roll la gente joven se vuelve loca. Me gustó mucho el detalle de que durante los 3 o 4 primeros minutos lo que estamos viendo es al grupo probar sonido, puntear la guitarra, que eso lo vemos muy poco en las películas y sin embargo cualquiera que haya ido a un concierto pequeñito y a ver a sus amigos tocar y demás, es una parte tan importante como el propio concierto, ¿no? Los ensayos y la prueba de sonido. Y ese ya te mete en todo lo que es el ambiente de un tipo que era un tipo de origen humilde, sus padres tenían una pequeña empresa de mudanzas y de carpintería, y que además no es la típica estrella del rock, porque no se drogaba, iba a misa, era muy respetuoso con sus padres, ayudaba mucho en la comunidad, no era ninguna bala perdida como el siguiente que vamos a hablar, pero sin embargo sí que se enfrentó a la sociedad de su época por el motivo racial y musical. Los blancos consideraban que la música negra pues era algo indigno, algo casi de animales, y que si las muchachas blancas se ponían a bailar los ritmos del rock and roll y a mover la pelvis y la cadera, lo siguiente era que se iban a abrir de piernas para cualquiera. Y eso les daba mucho miedo. Y Buddy Holly eso no lo entendía. Para Buddy Holly lo importante era la música y él no distinguía entre música negra y música blanca, distinguía entre la música que le gustaba y la que no. Y eso le trajo muchos problemas, enfrentamientos, deseos de trabajar con músicos negros que no se lo permitían mucho sus productores e incluso llegó a casarse con una mujer puertorriqueña que, pues que no, ese hecho no fue bien visto ni por su familia ni sobre todo sus amigos y componentes del grupo. La cinta tiene un equilibrio perfecto entre lo que es la historia musical y la historia social y cultural del país. Vamos viendo la evolución del personaje y poco a poco pues nos está mostrando pues la lucha de intereses entre Buddy Holly y sus compañeros de grupo. Eso también me gustó mucho en la película, el hecho de que Buddy Holly tiene claro que él quiere triunfar y quiere dedicarse exclusivamente a la música y quiere irse a Nueva York, donde está lo más potente. Y sin embargo, sus amigos tienen mucha nostalgia de su pequeño pueblo del oeste de Texas. Y eso en los grupos ha pasado mucho. Ha pasado mucho esas diferentes visiones de la vida, los que lo quieren, digamos, sacrificar todo por la música, los que tienen otros intereses. Hace poco estuve viendo un documental sobre Héroes del Silencio y me sorprendió mucho que ellos, cuando firmaron su primer contrato con una multinacional en España, pusieron la condición de que ellos querían seguir viviendo en Zaragoza. ¿De acuerdo? Lo cual me sorprendió mucho y me recordó a los compañeros de Buddy Holly. Y comentar, como también dato interesante, que esta es una de las primeras películas donde los tres componentes del grupo, que no sabían ni tocar ni cantar, aprendieron a hacerlo para la película y no hacen playback, sino que realmente son ellos los que tocan y los que cantan. Y eso ahora es como una condición sine qua non, pero en aquella época era algo muy novedoso. Y fue una de las razones por las que Gary Bassi fue nominado al Oscar. Terminar últimamente con el hecho de que, ya bien sea por falta de presupuesto o porque lo quisieron hacer así, el final de la película, a diferencia de La Bamba, no es el accidente, no tiene esa parte, no se refleja, no se muestra el accidente aéreo en el que murieron Buddy Holly, Richie Valens y otro músico y que
se inmortalizó en la canción American Pie con el día que la música murió, la película decide terminar en un momento alegre y en todo lo alto, que es haciendo un popurrí de diversos temas de Buddy Holly y dejándonos el recuerdo de su música y no la tristeza de su muerte, ¿no? Y a mí eso me pareció muy positivo. Y bueno, como me he enrollado mucho con esta, con gran volumen de tiempo, lo voy a comentar muy rápido y quería comentar simplemente el hecho de que la película reflejó el escándalo que supuso en su momento el hecho de que Jerry Lee Lewis, que tenía 24 o 25 años, se casara con una chica que era, uno, menor de edad y dos, y muy menor de edad, 13 años, y su prima. Y tercero, él ya estaba casado 2 veces y no se había divorciado de la primera mujer. O sea, un prenda. Pero que hacía una música excelente, que consiguió convertirse en una estrella sexy del rock sentado al piano. Eso sí que es difícil, porque además se lo dicen, ¿cómo vas a mover la cadera y ser sexy sentado en un piano? Pues lo consigue. Es curioso que 10 años después, en esta película, Dennis Quaid, que era una gran estrella, ni canta ni baila, ni toca el piano muchas veces, sino que siempre está doblado. Y bueno, sorprende sobre todo el tono, en cierto modo, ligero con el que se tratan temas tan graves como esa relación entre un adulto y una niña, que curiosamente es una adaptación de una novela escrita por la propia protagonista, que es Winona Ryder de uno de sus primeros papeles. Es una película discutible, menor, pero como todas las películas comerciales de los 80, muy divertida. Y te dejo ya para que hables de La Bamba. Muy bien. Bueno, La Bamba, pues como ya sabemos, pues una peli basada en la vida de Richie Valens, que era el seudónimo de Richard Steven Valenzuela Reyes, cantante y músico adolescente de origen mexicano-estadounidense, de tan solo 17 años. Aunque si ves las fotos de la época de Richie Valens parece que tenga 37, no sé, una cosa muy extraña. Era un chaval de orígenes humildes, un pionero del rock and roll en español, que pasó, digamos, de ganarse la vida en el campo a convertirse en una estrella del rock and roll en los años 50, hasta su muerte en aquel fatídico accidente aéreo de febrero del 59, junto a Buddy Holly y el otro cantante que se llamaba The Big Bopper, se hacía llamar The Big Bopper. Valens tenía miedo a volar. De hecho, en la peli vemos unas imágenes de un sueño recurrente que tenía, una especie de pesadilla, en la que veía una colisión en el aire entre dos aviones. Algo que ocurrió, en realidad, justo sobre la escuela de Richie, con el resultado de la muerte de su mejor amigo, que quedó aplastado por los restos de uno de los aviones. Valens se libró, no lo presenció porque ese día no fue a la escuela. Y con todo esto, ¿cómo llegó Valens a subirse a un avión? Pues bueno, resulta que a comienzos del 59 Richie participaba en la llamada Winter Dance Party. ¿Qué era esto? Pues era algo así como una gira de grandes estrellas del rock and roll por el centro de Estados Unidos. Esto era algo muy común en aquella época. O sea, pagabas una entrada y era una maravilla porque podías ver sobre un escenario la misma noche a Richie Valens, a Buddy Holly, a Chuck Berry, a Elvis Presley, a Jerry Lee Lewis. O sea, era algo así como reunir a los Vengadores y verlos ahí todos juntos, ¿verdad? Bien, pues como se cuenta en la peli, pues hubo un problema con la calefacción del autobús de la gira. Valens ya estaba con la salud tocada y a regañadientes, un poco a regañadientes, y con la suerte de lanzar una moneda al aire y le tocó, pues accedió a subirse a un avión junto a Buddy Holly y The Big Bopper. Las condiciones meteorológicas no eran muy buenas y, bueno, pues aquel fatídico vuelo del 59 pues es una noche que llegó a ser conocida efectivamente como el día que murió la música. La peli la protagoniza Lou Diamond Phillips, que a pesar de dar muy bien el papel, pues es estadounidense nacido en Filipinas. También estaban Esai Morales, que interpreta a su medio hermano, es un maltratador, un violento, un alcohólico, un atormentado, lo tiene todo. Antecedentes, muy celoso siempre del talento y de los triunfos de su hermano. También estaba Elizabeth Peña, primero novia de Richie y después pareja de su hermano. Y Rosana de Soto, que está estupenda como la madre de Richie, está genial. Y hay un pequeño papel también para Daniel von Ferneck, que interpretaba a Donna, la compañera de instituto de Richie, con quien tuvo un romance, y para quien escribió una de las canciones que escuchamos en la película y que fue interpretada por primera vez en una cabina de teléfono. O sea, la primera vez que se cantó Donna fue en un teléfono público. Esta historia de amor pues servía también para, digamos, poner de manifiesto los prejuicios raciales personificados en el padre de Donna,
que no ve muy bien que su hija salga con Richie, más por ser medio mexicano que por ser músico, que también. De hecho, la película pues tiene un par de momentos en que quedan bien de manifiesto esas diferencias sociales y de clases. La peli la dirigió Luis Miguel Valdez, es un dramaturgo, actor, escritor y director de cine estadounidense, de escasos créditos en las pantallas porque, bueno, lo que más se ha hecho este hombre siempre ha sido el teatro, ha estado más interesado en el teatro. Y qué decir de la canción, ¿verdad? La Bamba, o sea, todo el mundo la conoce, para bailar la Bamba, que fue todo un éxito también en la época en que se estrenó la peli, en su versión, digamos, actualizada, cantada para la película por el grupo Los Lobos, que interpretaban también todas las canciones que cantaba Richie Valens. La Bamba es una peli que es todo un retrato de una época, con esos enormes coches americanos, los autocines, los restaurantes de comida rápida, etcétera, etcétera. Es el típico ejemplo esta película de lo fácil que parece contar una historia, cuando es algo tremendamente difícil, pero Valdez pues estuvo inspirado e hizo que pareciese fácil algo que en realidad es bastante complicado, que es narrar una historia y que parezca que la historia se cuente sola. Es desde luego La Bamba un clásico ochentero muy, muy recomendable. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo recuerdo que cuando la vi por primera vez en el cine, pues esperaba una película divertida, como otras biografías o películas ambientadas en los 50. Y es una película que fluye muy bien, fluye de maravilla. Uh -huh. Y como te digo, me sorprendió el hecho de todo el componente social que tiene la película, que no está tan presente en otras eh, películas nostálgicas de los 50. Y lo que decías de las fotos de Richie Valens, que parece que tenga 43, es muy Por lo cierto, menos. porque yo estuve viendo fotos de los auténticos miembros del grupo de Buddy Holly y vi al batería auténtico, y pensé, mira, este era mayor, este sería mayor que ellos. Y luego vi que era el más joven, pero Es que es tenía una cosa mucha muy, cara de abuelo. es como muy extraña, no sé, no sé si era el peinado o la forma de vestir, no lo sé. Pero Ujú. bueno, cualquiera puede buscar en Google imágenes Richie Valens, 17 años, y que alucine un poquito. Pues sí. Por lo que sea, por la ropa, por el peinado o porque la gente vivía más rápido o lo que fuera, Que también. siempre parecían más mayores. Bueno, creo que tenemos a alguna persona al otro lado. Ahora es el momento de que por chat, por lo menos, nos ayudéis a elegir la película que pasa a la gran final en esta charla de Biopics. Flavia dice que Buddy Holly. Tenemos un Buddy Holly por ahí. No sé si David está también por ahí. ¿Tú, Pascual, te parece bien Buddy Holly o propones otra? Buddy Holly se merece ganar por el impresionante número final con Gary Busey en plano secuencia cantando no sé cuántas canciones seguidas, Ujú. totalmente entregado a esa actuación y es impresionante, ese número final es impresionante, aunque me gusta mucho La Bamba Ujú. también. Bueno, pues por ese motivo y porque es la menos conocida, la pasamos a la final. A Buddy Holly, me parece genial. Muy bien. Pues pasamos al siguiente bloque, que son biopics recientes, ya del siglo XXI. Y nos hemos dejado también algunas películas en el tintero, porque no podemos incluir todas. Son películas ya realizadas, como digo, en el siglo XXI, que es Ray, la biografía de Ray Charles. La vida en rosa, que es una película francesa, que recrea los últimos años, sobre todo, de la vida de Edith Piaf, de la cantante francesa. I Know There, que es una extrañísima y muy curiosa biografía de Bob Dylan, en la que se va recreando los diferentes Bob Dylan, las transformaciones del personaje Bob Dylan, hasta tal momento que en una parte de la película Bob Dylan está interpretado por Kate Blanchett. ¿De acuerdo? La parte femenina de Bob Dylan. Esta no la he visto, la tengo que ver. Es muy curiosa, es muy extraña y es interesante. Muy Sí. recomendable, en mi opinión, es Love and Mercy, que es una película que recrea sobre todo la grabación de Pet Sounds, el famoso disco de los Pet Shop Boys, o sea, perdón, los Pet Shop Boys, de los Beach Boys, y que recrea también los problemas que tuvo el líder de la banda, el señor Phillips, con las drogas, pero que le ayudaron a crear ese Pet Sounds, que es un disco mítico donde incluyó instrumentos orientales, incluyó animales que metía en el estudio, hizo lo que se llamó el muro de sonido, que es meter muchas capas diferentes de sonido para crear algo envolvente, y esas canciones maravillosas de ese disco, considerado
uno de los mejores discos de la historia del rock. Luego está The Runaways, que es una biografía de un grupo rock femenino, que no hay muchas de ellas, con La Crepúscula, con Kristen Stewart, Es la eh, crepúscula. La Crepúscula, que es una película interesante porque muestra la época punk y aun siendo una película comercial no evita ninguno de los fluidos corporales, como una película punk. Y Nowhere Boy, que es una visión del joven John Lennon. Entonces, no sé si, bueno, me imagino que te habrá despertado la gana de ver alguna de ellas que a lo mejor no has Sí, visto. sí, sí, más de una, sí, te lo aseguro. Y recomendar sobre todo Love and Mercy. Me parece una película que refleja muy bien el tormento de cómo las drogas pueden ayudarte a crear y al mismo tiempo destruir tu vida. Además, la película está interpretada por Paul Dano en su época más juvenil, ¿de acuerdo? Que es un actor estupendo. Y por John Cusack en la época más adulta. O sea, una cinta que pasó desapercibida, pero que yo recomiendo bastante. Y bueno, vamos a pasar a las cuatro elegidas, a las cuatro seleccionadas, que son Beyond the Sea, I Walk the Line, Bohemian Rhapsody, Bohemian, y Bohemian, Bohemian. la gran película de la biografía del gran Elton John, ¿no? Rocketman. Me toca comentar Beyond the Sea. Beyond the Sea, aunque es una película más reciente, también nos traslada a esa época gloriosa de finales de los 50, los años 60. En este caso no tenemos ese elemento rural del rock and roll, de la música de raíces, sino que tenemos el crooner, el cantante melódico, muchos de ellos de origen italiano, como este cantante, ¿no? Este Bobby Darin, que se llamaba realmente Sotto, ¿no? Este Exacto. italiano que a la muy tierna edad le dijeron que iba a morir muy joven porque había contraído la fiebre reumática, que era un virus que atacaba a los pulmones y al corazón. Y su familia, sobre todo su madre, le compró unos instrumentos pensando que la música le podía animar y salir de esa muerte casi segura. Murió muy joven, murió a los 36 años, que también es sorprendente ver las fotos de Bobby Darin a los 36 años, pero mucho más, murió joven, pero vivió mucho más de lo que le habían diagnosticado los médicos. La película es una ensoñación, es un proyecto muy personal de Kevin Spacey, que además de ser un fanático absoluto del personaje de Bobby Darin, tanto de su aspecto físico como de su música, siempre todos sus amigos, los amigos de Kevin Spacey, le decían que tenía un gran parecido con Bobby Darin y que había nacido para llevarlo a la pantalla. Y así lo hace en un juego de espejos muy interesante. Kevin Spacey es consciente de que él ya con 45 años difícilmente puede hacer de Bobby Darin con 15, pero hace un juego de espejos en el cual no estamos viendo la vida de Bobby Darin, sino una película que recrea la vida de Bobby Darin, con lo cual ya se puede admitir a Kevin Spacey haciendo del Darin muy joven. Nos hace un recorrido tanto por su carrera musical, empezando un poco haciendo música más étnica para luego convertirse en un crooner y acabar siendo un cantautor social, y también su carrera cinematográfica, donde obtuvo incluso la nominación a un Globo de Oro por El Capitán Newman, película con Gregory Peck, donde interpretaba a un veterano de guerra con secuelas psicológicas, su romance y matrimonio con Sandra Dee, famosa para los que somos de otra generación que no vivió los 50 por Gris, que se nombra en la canción donde le dicen a Sandy que es tan remirgada como Sandra Dee. Y como digo, una película de una belleza cromática muy destacable, donde no se evitan los elementos más desagradables del personaje, ese personaje pues un poco egocéntrico, que no admite el fracaso, que siempre no sabe ver las cosas buenas y siempre se centra en lo negativo, en lo que no le sale bien, en los fracasos, pero que al final se redime y trabajazo impresionante de Kevin Spacey. Independientemente de toda su situación, yo es un actor al que echo de menos porque creo que llena cualquier película que hace. Y una cinta que no es perfecta, tiene quizá un pequeño bache
a mitad de película, pero que se recupera en la parte final, con una historia de amistad maravillosa con su cuñado y una revelación familiar que no vamos a desvelar aquí, pero que también vivió Jack Nicholson. Cuando estaba haciendo El Resplandor, también descubrió un secreto familiar que lo dejó un poco trastornado. Por mi parte, nada más, Pascual. Bueno, pues creo que me toca hablar de Wall the Line, Te toca hablar de ¿verdad? Borderline, sí, Wall en the la Line. Aquí no es fácil competir con Bobby Darin y su peluquín, que es casi tan protagonista como él, pero vamos a intentarlo. tiene una colección de Bien. tupés, ¿eh? Además le queda muy bien a Kevin Spacey. Hasta eso tenían en común con Bobby Darin. Bueno, Wall the Line, en la cuerda floja, una peli dirigida por James Mangold y protagonizada por Joaquín Phoenix y Reese Witherspoon. La peli pues, está basada en la vida del cantante Johnny Cash. El hombre de negro le llamaban, lógicamente porque siempre iba vestido de ese color cada vez que salía a actuar. El hombre de la voz profunda y que siempre empezaba sus conciertos con un simple "Hola, soy Johnny Cash". Empezaba siempre así. Uno de los músicos más influyentes del siglo XX. Decían que era el rey del country, aunque también cantaba rock and roll, blues, gospel. Cash vendió cerca de 90 millones de discos en unos 50 años de carrera, casi nada. El director de la peli, James Mangold, pues es conocido por haber dirigido algunas películas bien diferentes, como por ejemplo Lobezno y su secuela Logan, ambas de la saga de los X-Men, de las películas de los X-Men. Y también dirigió Inocencia Interrumpida, que supuso un Oscar para Angelina Jolie. Ujú. Pero bueno, para hablar de Johnny Cash, nacido JR, o sea, es que lo llamaron así, J.R. Cash, nació en 1932. Le llamaron tal cual JR, pero cuando se alistó en el ejército, pues no se le permitía usar iniciales como primer nombre. Así que lo cambió a John R. Cash. Bien, pues este JR era hijo de un granjero y creció atormentado por la muerte de su hermano en un terrible accidente que se narra en la película, terrible, lo que provocó desde entonces una complicada relación con su padre. Este trauma por la muerte del hermano, pues también lo tenemos en la película sobre la vida de Ray Charles, la película Ray, una de las que citábamos antes. Bueno, Ujú. pues después de su paso por las Fuerzas Aéreas, Johnny se dedicó a la música al mismo tiempo que trabajaba como vendedor ambulante para poder sostener a la familia. Hasta que finalmente fichó por Sun Records. Esto lo vemos a través de una escena con el propietario de Sun Records, que era Sam Phillips, a quien ya veíamos en la piel de otro actor. Esto es curioso porque lo vemos en dos películas, lo vemos aquí y lo vemos en Gran Bola de Fuego, con diferentes actores, obviamente, pero bueno, fue un personaje muy importante de la industria discográfica y un gran descubridor de artistas de aquella época. Bueno, pues durante una de las giras, Cash coincide con June Carter, a quien da vida Reese Witherspoon, que está sencillamente maravillosa en esta película. No en vano se llevó el Oscar a Mejor Actriz, pero es que también se llevó el BAFTA y el Globo de Oro, es que lo ganó todo. Phoenix también estuvo nominado al Oscar y al BAFTA. No se llevó ninguno de los dos, pero sí el Globo de Oro a Mejor Actor. Además, la peli optó a los Oscars a Mejor Diseño de Vestuario, Sonido y Montaje, que no se los llevó, pero sí el Globo de Oro a Mejor Película en la categoría de comedia o musical. Es un gran biopic musical con un magnífico Phoenix, con una maravillosa Witherspoon. Phoenix encarnando muy bien todos los problemas que tuvo Johnny Cash con las drogas, con el alcohol, en fin, de todo. Y con ese maravilloso contrapunto de ella, de Reese Witherspoon, que como decía está espléndida y que tiene abundancia de grandes números musicales esta película, que se mueve perfectamente entre la comedia y el drama, que sabe entretener y que podríamos decir, más o menos, yo diría que es un biopic modélico, este Spotlight, muy recomendable. Muy recomendable. Yo recuerdo especialmente la canción, la versión que hacen de la canción de Dylan en I'm in Me Babe, que es una Mm. canción maravillosa y que, como casi todas las canciones de Bob Dylan, siempre se mejoran con mejores voces que la suya. O sea, es una nota aparte. Es un poco ya Hablando... como Sabina, yo puedo tirar. Es más la letra que la voz. Ujú. Ya nos adelanta por ahí algunos que nos están escuchando qué película ya no hace falta que sigamos, Pascual, ya has Ya elegido las la otras las que... podemos dejar, ¿no? Pero bueno, hablando de grandes voces y brevemente, si quieres, tú comentas Bohemian Rhapsody y yo comento Rocketman. Brevemente, bueno, va a ser Que difícil. son más conocidas, son más recientes, están más Sí, frescas en la memoria.
Bohemian Rhapsody. Bueno, el título, por supuesto, procede pues, de la canción más exitosa de la banda, de su primer álbum, Una noche en la ópera. Una canción que no fue nada fácil lanzar, porque en la película incluso te lo cuentan, cuando dejaron tirado a un ejecutivo de la EMI porque no quería publicar esa canción como single, porque duraba 6 minutos, le parecía que era demasiado larga para un single, pero finalmente pues la canción consiguieron que se emitiera por la radio y se convirtió en un gran éxito, es que es maravillosa. La peli fue dirigida por Bryan Singer, aunque Dexter Fletcher asumió el cargo de director las últimas semanas porque a Singer lo echaron, lo despidieron. Se dijo que debido a comportamientos no profesionales, pues siempre estaba ausente del set de rodaje y se enfrentó varias veces con Rami Malek. No obstante, como siempre, pues hay que escuchar siempre las dos versiones, saber las dos partes de la historia. Y es que Bryan Singer declaraba que la productora no le permitía tomarse un tiempo para visitar a uno de sus padres que se encontraba gravemente enfermo. Bueno, pues el gran Freddie Mercury en realidad se llamaba Farrokh Bulsara, era un estudiante británico de origen parsi. Los parsi eran un pueblo de la antigua Persia, una zona que ahora queda al oeste de la India. Y Farrokh trabajaba de mozo de equipajes en el aeropuerto de Heathrow hasta que a principios de los 70 conoció a Brian May, a Roger Taylor y a John Deacon y formaron la banda Queen. Entonces la peli pues, nos muestra estos primeros años del grupo y luego, sobre todo, se centra en la década de los 80, que es cuando, digamos, que comenzaron a aflorar algunas tensiones entre ellos por su distinto enfoque de la música que querían hacer. Y el film, por supuesto, pues también se centra, obviamente, en la vida privada y en la sexualidad de Mercury. Y termina la película con esa participación como añadido de última hora, casi sobre la bocina, de Queen en el macroconcierto Live Aid. Poco antes de este concierto, Mercury reveló a sus compañeros que había contraído el SIDA, murió en el 91. Mercury, supongo que sabéis que lo iba a interpretar originalmente Sacha Baron Cohen, pero finalmente dejó el proyecto. A mí, Sacha como actor me gusta muchísimo, pero es que seguramente haberle visto con el bigote de Mercury quizás habría parecido demasiado a Borat, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, esta opción de reparto no cuajó. También se habló de Ben Whishaw, de Daniel Radcliffe, Harry Potter, de Dominic Cooper, pero bueno, finalmente el papel se lo llevó Rami Malek, el papel y el Oscar a Mejor Actor, como todo el mundo sabe. El Oscar, el BAFTA, el Globo de Oro, Mejor Actor de Drama, ese lo ganó todo. Creo que también ganó el del Sindicato de Actores. Y la peli también se llevó el Globo de Oro a Mejor Película Dramática y los Oscars de Montaje, Sonido y Edición de Sonido. Y ya para terminar, pues una película estupenda para todos aquellos amantes de la música rock en general, de los Queen en particular, porque vamos, es una auténtica gozada escuchar uno detrás de otro todos los grandes éxitos de la banda, viéndolos cantar Galileo, estas cosas, además del apoteósico final con Queen tocando en Wembley, en el concierto del Live Aid, como guinda de oro a esta estupenda peli, que si bien fue un poco acusada de tomarse quizá demasiadas licencias, en el sentido de cambiar algunas fechas o algunas situaciones, pues no deja de ser un muy digno y un gran y merecido homenaje a la banda Queen y a Freddie Mercury en particular. Pues lo que tú comentas es cierto. La verdad es que el cine musical, las películas musicales provocan mucha alegría y mucha felicidad en los espectadores. Yo recuerdo ver esta película en sala y salir la gente flipada, aplaudir al final, cantando las canciones, un acto colectivo de alegría, un poco como es Bollywood, ¿no? En el cine de Bombay. Sí. Y al final eso es una cosa muy, muy meritoria. Yo también recuerdo la anécdota de un amigo que fue a ver Mamma Mía, que es un gran fan de ABBA, y salió tan flipado de la película y había estado tan contento durante toda la proyección cantando las canciones y bailando, que la señora de la fila de debajo le dijo: tú deberías pagar doble porque te lo has pasado el doble de bien que yo. Es verdad, es verdad. Y bueno, ya te digo, quiero recordar que Sacha Baron Cohen, una de las razones por las que no siguió es porque le parecía que se trataba poco la sexualidad del personaje, que se había Eso exagerado dijo. mucho. Eso dijo. Pero yo creo que físicamente da más el papel que Rami Malek. Para mí, Malek es un grandísimo actor, no lo pongo en duda, pero en cuanto a carisma para interpretar a Mercury, creo que le faltaba un pelín. Aunque bueno, ya digo que hace una labor muy meritoria y de hecho ganó todos esos premios.
Aunque es cierto lo que tú dices también, de que quizá con bigote hubiéramos pensado en Borat, En Borat, seguro, más que en Freddie Mercury. seguro, Entonces, seguro. hubiera sido contraproducente a lo mejor. Bueno, y otra película donde ya también noté al público muy feliz fue en Rocketman, que se estrenó al año siguiente y que contaba la vida del gran Elton John, donde descubríamos un poco la figura de Turpin, del compositor de la mayoría de las letras de las canciones, esa relación de gran amistad y también difícil. Y es una cinta que quizá no sea una gran película, pero sí que es imprescindible para todos los fans del Elton John y de la música de esa época, porque es de nuevo una experiencia de felicidad, de escuchar esas canciones, de que nos han acompañado a nuestros padres incluso y a nosotros durante mucho tiempo y que representaba ese cine musical que se ha perdido, pero que llenaba las salas y que atraía al público. Y para mí, como gran fan del musical, como creo que tú también, Pascual, a mí me alegra muchísimo que películas como Rocketman y sobre todo Bohemian Rhapsody hayan tenido el éxito que han tenido estas películas, porque posiblemente cuando la industria se recupere y se vuelva a la normalidad, pues alguna otra biografía musical seguramente nos caerá para felicidad de todos los que amamos el género. Y poco más quiero comentar de esta película, porque se vio Oscar a bastante la y... mejor canción original, esta película. Oscar a la mejor canción original, se lo digo. Exacto. Ujú. Y no sé si... Creo que ya nos han dicho por ahí que eligen Walk the Line en la Están carrera. votando por Wall the Line. ¿Algún voto más? Bohemian, ¿no? Pues Walk the Line. Buddy Wall the Holly y Line. Walk the Line son de momento Wall los the finalistas. Line. Y ahora pasamos a las óperas rock y adyacentes. Yacentes. Cosas parecidas. ¿Cuáles se Es nos han quedado que, fuera? madre mía. Se nos han quedado fuera Rocky Horror Picture Show, que bueno, está bien la mezcla entre ópera rock y locura psicodélica, que es una película para ver interactiva sobre todo, aunque yo sé que Pascual la ha visto solo en su casa. Sí, ¿Qué tal funciona viéndola solo y sin... funciona bien, pero yo la he visto ya un par de veces y reconozco que al final me satura ver tanto corsé, tanto liguero, tanta media de rejilla, al final me cansa. ¿Sabes? Pero bueno, pero es una peli divertida y Tim Curry estaba maravilloso, por supuesto. Y Susan La, Sarandon. la primera hora es estupenda, ¿no? La canción, por Pero es que ejemplo, además lo malo es que el mejor número musical y la mejor canción suena, no sé si en la primera media hora, que es Ujú. la de Time Warp. Esa Sí, para mí es la mejor canción de la película y como que acaba demasiado pronto, ¿verdad? a mí me gusta mucho también la escena en la que Susan Sarandon empieza a insinuarse cantando Touch Me, Touch Me, Touch Me. Ah, sí, Esta canción hombre, también me gusta mucho. muy célebre también. Y es una película que se disfruta mucho viéndola normal, pero en una sesión interactiva que ahora las veo muy lejanas todavía que se puedan hacer, porque ahí sí que no hay ninguna distancia social. Eso sería caótico. De hecho, el objetivo de esas sesiones es todo lo contrario, que no haya ninguna distancia social. Es complicado de momento. Jesucristo Superstar, que fue mítica, polémica y con unas canciones maravillosas, tanto en la versión original en inglés como la que hizo nuestro querido y ya que nos ha dejado también Camilo Sesto, nuestro paisano alcoyano, en la versión que hizo para el Teatro Nuevo en España. Canciones maravillosas en Jesucristo Superstar. Y con un Judas negro. Efectivamente, Fíjate, son los Judas 70. negro. Son los 70. Y llama la atención que esta peli tiene una estética, aunque no se había rodado todavía, pero es un poco rollo Mad Max, la película, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Todo muy árido, todo muy Como muy desierto. árido, como así, como muy apocalíptico, no sé. Hombre, Es muy Norman curiosa. Jewison era un director que siempre cuidó la estética. En el caso de Thomas Crown es una película puramente estética. También hizo un musical que era El violinista en el tejado, que la vi recientemente. Es una película bien maja. Y luego también hizo Rollerball, esta película Ostras, Rollbor, surrealista. madre mía, sí, sí, con James Caan. O sea que todo lo que es aspecto visual, Norman Jewison lo cuidaba bastante. O sea que esta película sí que es verdad que tiene ese aspecto terroso de desierto de Sí. Mad Max. Quién sabe si le inspiró un poco a Bueno, señor Miller. no te quepa duda.
Y por último, también hemos dejado fuera Quadrofinia, que es esta película que nos muestra los enfrentamientos, ¿no?, entre los Mods y los Rockets en el La Brighton de los guerra de 70, bandas, los con destinos. esas, las Vespas ahí llenas de focos y de banderines y de con... Sale Sting en esta Chaquetas película. militares. Sí, Y sale por ahí, no hay que olvidar que si no recuerdo mal, sale por ahí David Sting, Bowie. Sting, Sting, ¿no? Sting. Sting, David sale Bowie Sting. tenía un pequeño papel y sale Sting también. A David Bowie ya no lo recuerdo que salga en esta Claro, película, pero Sting seguro tiene un papel Sting pequeñito. seguro, sí. Sí, Ujú. Y bueno, pues son tres películas también muy recomendables, pero no hemos elegido esas. Hemos elegido estas, casi nada. Es que son que El Fantasma del Paraíso, Tommy, Her y El Muro. Los pósters son maravillosos. Eso es innegable. mm, Los pósters que ha seleccionado Flavia son maravillosos. sí. Eh, Fantasma del Paraíso, que al final me la he quedado yo, Pascual, pero creo que Flavia quiere escuchar tu opinión sobre ella. Entonces, antes de empezar yo, ¿quieres decir algo sobre el Fantasma del Paraíso? Uf, pues Sin que el yo te Fantasma del incluya. Paraíso, fíjate que yo la vi ahora hace poco para prepararme para esta charla, pero es que la había visto también hace, no sé, hace 1000 años, pero es de estas películas que te dejan impactado. Te dejan impactado. De alguna manera conservas en la retina, en la mente, en un huequecito, al personaje este, al cantante con esa máscara Una que se máscara pone de pájaro con un ojo ahí. de pájaro con ahí desfigurado, y eso te deja impactado, yo creo que de por vida. Es una historia maravillosa, es una especie de mezcla entre Fausto y el fantasma de la ópera. Y me llamó muchísimo la atención, claro, siendo Brian De Palma, cómo no, pues hay un homenaje a la escena de la ducha de Psicosis. Pero es que no quiero desvelar nada. Desde luego, es una película que si la ves no la olvidas nunca. Y cuando digo nunca, es nunca de nunca. Hay que verla. Efectivamente, tiene eso que hablan los magos. Los magos dicen que los grandes trucos de magia son aquellos que no olvidas una vez que has visto. Tiene esa capacidad de memorabilia. Esta película te puede gustar más, te puede gustar menos, pero como dice Pascual, una vez vista, no la olvidas nunca. Yo recuerdo que además Flavia la vio con fiebre, con lo cual la Ostras, experiencia se fue multiplica. como cuando yo vi Donnie Darko. No sé si has visto Donnie Darko. Sí, sí. Pues yo la vi con fiebre y también es una experiencia surrealista. Bueno, pues como bien decía Pascual, esta es una modernización de los mitos de fantasmas de la ópera y de Fausto. Es una crítica demoledora a la industria discográfica y sobre todo a aquellos que vampirizan a los artistas para aprovechar su talento para convertirlo en el beneficio personal y económico. Tiene una estética maravillosa, unos personajes increíbles, unas canciones brutales. Se mezclan muchos estilos musicales, la sensualidad está presente todo el tiempo. Este personaje que es demoníaco también es atractivo, también es inquietante. Este Swan, Swan. este cisne, ¿no? Y además es una película que a mí personalmente, no sé si tú tuviste la impresión, se me pasa rapidísimo cuando la Sí, veo. sí, 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 es alucinante, se pasaron pipas. Y O sea, me ya gustó está. muchísimo y el grupo musical que sale, que hacen diferentes estilos, diferentes canciones, que son los mismos todo Sí, el sí. tiempo. Pero es un poco, como un recorrido por la historia de la música, Ujú. ¿verdad? Así como primero rollo años 50, luego como los Beach Boys, Mm. después termina una cosa ahí muy loca. Eso Que se me llaman encantó. los juicy fruits, ¿no? Los Juicy Fruits, Las frutas jugosas o algo así. algo así, una cosa muy loca también. Que tiene una secuencia magnífica muy de Brian De Palma con pantalla dividida en la Sí. que están al mismo tiempo ellos cantando y el fantasma pues montando una bomba, ¿no? En el Mm. decorado, ¿no? Que es una escena magnífica. Pues como decíamos, si no la habéis visto ya estáis tardando. Creo que también es una de las películas favoritas de nuestra amiga Ángeles, que también le fascina. O sea que si ve esta charla, la saludamos y compartimos con ella nuestra pasión por el Fantasma del Paraíso. Y aunque está complicado, yo ya digo que es la que tiene que pasar. Bueno, espérate que todavía tengo que hablar yo de las mías, ¿eh? Exacto. Igual cambia la. Y Tommy es una ópera rock pura. Esta sí que es una ópera rock de los Who. Como bien dijo Pascual cuando fuimos comentando la película en el Twitch que hicimos el domingo, así como aperitivo, es una película que si lees el argumento crees que es una broma. Mm. No sé si de bueno o de mal gusto, pero
leerlo, no os voy a decir nada porque es mejor que lo descubráis vosotros mismos, o no lo leáis, no leáis nada. Poneros a ver la película vírgenes, sin saber nada Es que sobre yo ella. leí la sinopsis, digo, esto es un troll que se ha metido aquí y ha escrito una, una Bueno, barbaridad. loco, ¿no? Sí, sí, Bueno, sí. borracho. Que ha empezado a tocar teclas. Bueno, los Who salieron muy contentos del resultado. Así estaban los Who de drogados en la época. Dirigida por Carl Russell, que es Carl Russell, Ken Russell, que hoy me estoy inventando todos los nombres, ¿eh, Pascual? Sí, desde luego. Ken Russell, que es un director británico también muy exagerado, muy operístico, que viene muy bien para la historia. Y la película, yo creo que lo más flojo es el guión, porque tampoco pretenden hacer una gran historia, sobre todo porque va dando saltos sin mucha continuidad, pasan de una cosa a otra porque sí, porque mola, pero creo que a nivel técnico, narrativo, visual, es una maravilla. Tuve la oportunidad de verla en una copia restaurada de bastante buena calidad y la verdad es que sigue funcionando muy bien a ese nivel. Se echa de menos que Roger Daltrey, el cantante, cante antes, porque como hace de un tipo sordomudo ciego, pues hasta que recupera sus facultades no lo oímos cantar y desde el momento que canta I'm Free, la película sube y sube y sube y es el principio y los últimos 30 minutos son para mí lo más interesante de la película. Y de nuevo, para cualquier interesado en la música rock y en los años 70 y en el cine de los 70 es una película imprescindible. Para los no interesados, os la podéis ahorrar. Y ya le toca a Pascual, Ger y El Muro. Bueno, añadir simplemente que de Tommy, que a mí me parece es una película peculiar, por supuesto, es un viaje psicodélico, algo indescriptible, pero desde luego es una experiencia única, no hay diálogos, son todo canciones y muy surrealista, pero como digo, una experiencia única. Bien, Ger, pelo. Elegí esta película por motivos obvios. Ujú. Dirigida nada menos que por Milos Forman y protagonizada por John Savage, Beverly D'Angelo y Tate Williams, basada en el musical del 67, ambientado en el marco histórico de la guerra de Vietnam y en el contexto de esa cultura, contracultura hippie de la época. Y la peli pues sigue las andanzas de dos jóvenes bastante distintos uno del otro. Uno es Claude Hopper Bukowski, un joven inocente, de pueblo, que va a Ujú. pasar un par de días en Nueva York antes de incorporarse a filas. Está interpretado por John Savage. Es un actor al que muchos recordarán en su primer papel importante para la película del 78, El Cazador. Y también tuvo un breve papel en la El que Delgada se Línea casa. Roja. ¿Perdón? El que se casa al principio de la película. Exacto, exacto. Y bueno, y el otro joven es George Berger, que lidera una tribu de hippies en la Gran Manzana, que están por ahí por Central Park. Y a George le da vida el actor Treat Williams, un intérprete que ya tenía experiencia de canto y baile, ya bueno, había trabajado en varios musicales de Broadway, pero Ujú. fue Her, digamos, el film que le dio la fama. Desde entonces, pues lo habremos visto en más de 90, 100 películas, incluso ha sido candidato a los Globos de Oro en varias ocasiones. Y para recordar un poquito quién era Milos Forman, un director de origen checo, nacionalizado estadounidense en el 77, fallecido recientemente, en 2018, autor de grandes clásicos, o sea, Alguien voló sobre el nido del cuco, Amadeus, las dos ganadoras de Oscar a Mejor Película y Mejor Director. Y también Ujú. estuvo nominado por El escándalo de Larry Flint, que no ganó el Oscar, pero sí ganó en los Globos. Y bueno, cuando Forman se trasladó de Europa a Nueva York, se convirtió en profesor de cine y codirector de la División de Cine de Columbia. Y precisamente uno de sus protegidos fue James Mangold, el director Ujú. de Wall the Line. Ujú. Bueno, Her es una película hija de su tiempo, todo un canto de amor al sexo, las drogas, el amor libre. Es el retrato de una época, de una filosofía de vida. Es una feroz crítica al ejército y a la guerra y sobre todo un canto a la libertad. Y al Ujú. pelo, Y al pelo. y al pelo. Con esa magnífica escena, ¿no? De cuando van a comer a la casa de los ricos y él se sube a la mesa, ¿no? Buenísima, buenísima. Y también la canción final en Arlington es Ujú. bello de punta. Ujú. Una película que el único inconveniente que tuvo, tú lo has dicho,
la obra teatral es del 67 y la película es del 79. Llegó Ujú. muy tarde, cuando ya Sí, esa época había muerto y se había cambiado totalmente las tornas ideológicas. Entonces, eh, tuvo éxito, pero no el que hubiera tenido, pues a lo mejor 7, 8 años antes. correcto. Bueno, y terminamos, pues si te parece, con Pink Floyd, The Wall, El Muro, la peli de culto dirigida en el 82 por todo un fan, era un fan de la música de Pink Floyd, que era Alan Parker. El Ujú. malogrado director británico también falleció hace poco, en verano del año pasado, de 2020. Un gran Y entre, aficionado a la música, como hemos visto, hizo The Commitments y para claro, la película Melody, que escribió el guión, fue el que luchó para conseguir las canciones de los Bee Gees, o sea que un gran aficionado a la música. de hecho, también dirigió Fama, por ejemplo, Fama es Exacto. de Alan Parker. Y también Ujú, dirigió El Expreso de Medianoche, que tuvo muchísimo éxito. Dirigió ujú, Arde Mississippi, dirigió Verdi. Bueno, ujú. y concretamente esta película, The Wall, está basada en el álbum homónimo de Pink Floyd, que según he leído es el álbum doble más vendido de la historia, casi nada. El guión fue escrito por Roger Waters, que era el vocalista de la banda, que imaginó una absolutamente asombrosa e hipnótica obra con muchas metáforas, muchos simbolismos, muy pocos diálogos, casi todo es música, canciones, y con unas maravillosas secuencias de animación, ojo, casi Ujú. nacidas de una pesadilla, de una mente perturbada o de alguien que se encontraba en ese momento bajo la influencia de ciertas sustancias o de toda la vez. Porque, insisto, son unas secuencias realmente surrealistas y perturbadoras, estas secuencias animadas. De hecho, cuando las ves, lo primero que piensas es, esta gente necesita ayuda profesional. Bien, el protagonista se llama Pink, que es un papel que interpretaba Bob Geldof. Ujú. Muchos lo recordamos porque fue el impulsor de aquellos conciertos Live Aid en beneficio de los países africanos. Uno de esos conciertos precisamente en el que actúa la banda Queen, como veíamos en la película Bohemian Rhapsody. Y este personaje, este Pink, es cantante de un grupo, pero es que es un tipo que no está muy equilibrado, que digamos, que arrastra un montón de traumas. Uno de ellos, además, causado por la muerte de su padre, un soldado británico, muerto en combate en la Segunda Guerra Mundial, prácticamente igual que en la película Tommy. De Sí. hecho, Ujú. quizás se deba a que el propio padre de Roger Waters murió en la guerra cuando Waters era un niño, seguramente viene por ahí. Y Pink, por supuesto, pues también tiene traumas relacionados con su madre, como no, y además ha sufrido humillaciones en la escuela en una mítica escena que nos muestra un asfixiante y opresivo sistema escolar con esos alumnos cantando el maravilloso tema Another Brick on the Wall mientras van cayendo en una picadora de carne. En fin, Brutal, brutal. todo muy normal, todo muy normal. Y al final, pues todos estos traumas se van representando como ladrillos, ladrillos que Pink va colocando para ir levantando un muro cada vez más alto que lo protege y lo aísla y que le va separando del mundo real, pero que al mismo tiempo pues le va llevando a la autodestrucción. Bueno, una de las mejores escenas de la película, por si a alguien le interesa aprender, es cuando Pink nos da una lección magistral de cómo se destroza una habitación de hotel Ujú, justo antes de dar un concierto con una escenografía neonazi. Ahí es donde ujú. vemos ese logo nazi, el de los dos martillos cruzados, que realmente no se correspondía con ninguna organización de ese tipo, pero incluso fue adoptado posteriormente por un grupo neonazi a finales de los 80. En fin, es todo muy loco, pero sin duda, pues una de las mejores óperas rock de todos los tiempos, este Pink Floyd, The Wall. Bueno, antes de que voten, Pascual, ¿tú con cuál te quedarías de estas cuatro? Uf, mira, es muy difícil elegir, pero por valiente, por arriesgada y por surrealista me gusta mucho Tommy, Ujú, fíjate. Y ujú. Ger quizá por Nunca envidia. lo hubiera dicho, Pascual. Lo sé, ahí te he sorprendido, ¿verdad? Sí, sí, yo pensaba que Tommy la ibas a detestar. Es como, es tan surrealista como las escenas finales de 2001, Odisea del Espacio, que es todo muy visual, muy, ¿sabes? Muy hipnótico, pues Tommy es un poco, tiene ese rollo, y lo supuesto por las botas del Elton John en la máquina, cuando están haciendo la competición de pinball, eso Ujú. ya, eso ya para rematar. Bueno, Aunque digo pues que es muy difícil elegir entre es estas muy cuatro, complicado, es muy muy complicado, complicado. pero ¿qué eligen las personas al otro lado? Flavia dice que el fantasma del El paraíso. fantasma, ¿Te parece bien? a mí me Pues, parece genial, es un película, ya te digo que te deja impactado de por vida, no lo ujú. olvidas, es una película que no lo olvidas.
Pues nada, tenemos tres finalistas que son Buddy Holly, I Walk the Line y El Fantasma. Y vamos a Hacer volver a magia. hacer un poquito de magia. Estas son las finalistas que han quedado. Fíjate, fíjate. Muy curiosa mezcla. Sí, sí, sí. Buddy Holly, Walk the Line y El Fantasma del Paraíso. Bueno, Uf. Fabio dice Walk the Line. ¿Tú qué dices, Pascual? Entre estas tres, ostras, es difícil, ¿eh? Pero fíjate, Fantasma del Paraíso me gusta más. ¿Eh? Pues yo estoy Me, contigo. En me este deja caso más, no le vamos a más hacer pozo. caso a Flavia y elegimos El Fantasma del Paraíso como la mejor musical o ópera rock de esta charla, donde faltan muchas y hemos citado algunas. Sí. Creo que ya tenemos la posibilidad de mostrar la ganadora. Ha dado la Empezamos. sorpresa el Fantasma del Paraíso, ¿eh? Ha dado la Fantasma sorpresa. del Paraíso. Es una cinta que nos gusta especialmente y que no debéis perder si no habéis visto. Mm. Bueno, pues muchas gracias, Pascual. Ha sido un Gracias a placer, ti. como siempre. ¿Te lo has pasado bien? Igualmente. Yo genial, como siempre. Pues De eso es maravilla. lo más importante, pasando bien, transmitir esta pasión que tenemos por estas películas a las personas que nos han visto hoy en directo y que en breve, sobre todo, nos verán grabados, porque es lo que nos comentan nuestros seguidores, que ante la opción de poder verlo grabado, pues se lo pueden poner en cualquier momento. O sea que un saludo cuando nos veáis y recordar que esto continúa y que el próximo jueves a las 7:30 también, en directo, cuando lo veáis grabado si queréis, comienza el ciclo de tres conferencias que nos va a dar David Fuentes, divulgador cinematográfico y colaborador de Más que Cine en Información Televisión, sobre las películas de culto. Va a dar una sobre cine contemporáneo, otra sobre cine moderno y la del próximo jueves, 13 de mayo, a las 7:30, que son películas de culto del cine clásico. Nos ha preparado unas charlas muy interesantes que nos van a poder ayudar a recordar o descubrir esas películas que en su momento quizá no tuvieron el premio o el aplauso de público y crítica que merecían, pero que han crecido con el paso del tiempo. ¿Asistirás, Pascual? Por supuesto, yo no me pierdo una. Muy bien. Pues nos vemos el próximo jueves, que tengáis una buena semana y el jueves nos vemos para escuchar a David con esa primera charla que luego tendrá una continuidad la semana siguiente. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar ahí y hasta la próxima. Hasta luego, gracias.